Buenos días a todos nuestros hermanos, hermanas, los que nos acompañan presencial, pero también los que van a poder estar viendo este video de esta clase. Hoy tenemos una clase muy hermosa y el tema es la sangre de Jesucristo. Entonces, vamos a disponernos a hacer nuestra oración matutina, esa oración que tumbe las fortalezas, esa oración que nos da revelación con respecto a lo que somos en Cristo. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque el Espíritu se hace carne. Gracias, Señor, porque lo invisible se hace visible. Gracias, Señor, porque lo sobrenatural es natural a través de nuestras vidas, Señor. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te decimos que somos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Por nuestro nuevo espíritu, por nuestro nuevo corazón podemos adorarte, Señor amado, sabiendo que ahora, Señor, en nosotros está la única verdad, quien es Jesucristo, Señor, el Hijo de Dios, el que se hizo carne y el que vino igualmente en el poder de la resurrección a hacerse carne en nosotros. Hoy te bendecimos, Señor amado, porque adoradores somos, Señor. Adoradores somos, Señor. Tenemos el ministerio del Espíritu, Señor amado. Lo tenemos, Señor amado. Somos ministros del Espíritu. Somos Espíritu, nacidos del Espíritu, para manifestar, Señor amado, lo invisible, Señor, viéndose visible a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, Señor, nuestras actuaciones, Señor amado. Ese Espíritu de Dios que es uno con nuestro Espíritu se hace carne, Señor amado, y se manifiesta. Se ve la gloria de Dios, Señor, real, tangible de lo que es en el Espíritu, de una manera natural. En el nombre de Jesús, Señor amado. Así también, Señor amado, te pedimos, Señor, y anhelamos de corazón el cumplir el propósito profético diseñado para nosotros. Señor amado, estamos determinados, Señor, a correr la carrera del supremo llamamiento de Dios, llegar a la meta, Señor, llegar a cumplir todo el propósito profético que ya está escrito, Señor amado, de tu palabra en nosotros, Señor. Y esa palabra, Señor, de la cual hemos nacido de nuevo, cumplirá, Señor amado, y nada de esto caerá al suelo, sino cumplirá todo aquello por lo cual hemos nacido de la palabra, Señor amado. Hemos nacido de la palabra del Espíritu y vida, Señor, para ejecutar ahora en el poder del Espíritu las obras del Espíritu, Señor. Por eso sabemos que lo vamos a lograr. Por eso sabemos que en esta carrera que estamos corriendo, Señor amado, nada, absolutamente nada del mundo, nada de la mente caída, nada de principados y potestades podrán llegar a detener lo que ya está estipulado, declarado, Señor amado, para nuestras vidas, Señor amado. Igualmente creyendo que todo principado, potestad está ahora debajo de nuestros pies, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Hallamos tu misericordia y alcanzamos tu gracia para que continúes cambiando nuestra manera de pensar, Señor amado. Queremos y te clamamos que a través de tu palabra nos hagas libres, Señor amado, de todo engaño del corazón, de toda mentira, Señor. Sabemos que en esta nueva naturaleza, en este nuevo corazón, en la cual, Señor, se ha sembrado la semilla incorrupta, Señor amado, no hay ni una pizca de engaño, Señor amado. Señor amado, lo único que surge, lo único que brotó del nuevo corazón, Señor amado, es Jesucristo, quien es la verdad, la única verdad del Padre, quien es veraz, quien es verdadero, Señor amado. Por eso, Señor, creemos, Señor amado, que tú nos haces libre, Señor, de todo engaño o toda manera mentirosa de pensar. Tú nos has dado tu mente, Señor, en el espíritu de nuestra mente. Y queremos que por esta verdad, Señor, que está puesta en nuestros corazones, que ha brotado en nuestros corazones, que se hace carne en nuestro corazón, Señor amado, la mentira sea destruida, Señor amado. Las tinieblas, Señor amado, sean destruidas con la luz de la verdad. La muerte, Señor amado, con la clase de vida de Dios. Toda muerte, toda corrupción, todo lo que produjo la semilla corrupta, Señor amado, la semilla dañada, Señor amado, que produjo ese cuerpo de pecado, Señor amado. Padre, Señor amado, que lo veamos
totalmente destruido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú nos dices que no nos conformemos, que no nos adaptemos a la cultura del mundo que nos rodea, que no nos adaptemos a la sabiduría humana de este mundo, que no nos adaptemos más a la mente caída, Señor amado. Por eso nos diste el poder de una nueva mente, del espíritu de una nueva mente en un nuevo corazón, Señor amado, que va aplastando, Señor amado, las mentiras de la mente caída, que aplasta, Señor amado, porque ya fue aplastada esa mente, Señor amado. Ahora estamos estableciendo en nosotros, Señor amado, la nueva mente, Señor amado, en donde está la verdad de Cristo, una sola, Señor amado. Por eso ya no estamos para encajar en ella más. Tú dices que no permitamos que las tradiciones religiosas actuales nos moldeen nuestra forma de razonar o pensar, que dejemos de imitar los ideales y opiniones de la cultura que nos rodea. Oramos para continuar siendo transformados en esta manera de pensar, que sea la mente, Señor, de Cristo, la mente del Espíritu en nuestro corazón de Cristo, desplazando, quitando, Señor amado, todo aquello de lo que ya tú en tu poder destruiste, Señor amado, para nosotros también verlo destruido dentro de nosotros, para que entendamos que la mente caída ya no tiene poder en nosotros, Señor amado, que la única mente en el nuevo corazón que se levanta es la que viene del Espíritu de Cristo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, el Espíritu Santo es nuestro testigo interior y Él es el que nos lleva a toda verdad. Quiero entender y vivir la transfiguración de Jesús, Señor, a tal punto que igualmente, Señor amado, del corazón, Señor amado, del corazón de Cristo, Señor, que es uno con mi corazón, igualmente tome lugar, Señor, el espíritu de la mente, brillando en su pureza, brillando en la verdad, brillando en la santidad, brillando en la luz y vida de lo que somos ahora, por el poder de la sangre de Jesucristo que nos está constantemente purificando, lavando, Señor amado, porque esa sangre nos ha redimido, porque esa sangre nos ha liberado, porque esa sangre, Señor amado, es la que ahora está circulando, Señor, en nuestro hombre interior. Esa es la sangre que ahora, Señor amado, tenemos en el nuevo hombre, Señor, espiritual, de lo que ahora somos en Cristo Jesús por el poder de su resurrección. Por eso te damos gracias, Señor, porque igualmente podemos ver vestiduras blancas resplandecientes. Lo único que puede causar que estas vestiduras sean blancas y resplandecientes, Señor amado, es el poder de la sangre, Señor amado, que rompe y destruye la corrupción hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor amado, que aún destruye, Señor amado, las mentiras, Señor, y las malas intenciones del corazón, Señor amado. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor amado, porque en esta clase estaremos viendo una dimensión de la sangre de Jesucristo como nunca antes la hubiéramos visto o entendido, Señor amado. Hoy declaro que lo que ojo no ha visto, Señor amado, lo que oído no ha oído, Señor amado, lo que no había llegado antes al corazón del hombre, estas son las cosas que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de vida nos la revela a nosotros, Señor amado, en la dimensión de lo que es la sangre de Jesucristo, Señor amado, la sangre de Jesucristo, Señor amado. Tú derramaste tu amor en nuestros corazones, llénanos con esa pureza de amor, llénanos, Señor amado, con esa sangre pura que destruye lo corrupto, que destruye todo sedimento, Señor, en nuestra profundidad de nuestro corazón, Señor amado. Padre, destruimos fortalezas, toda oposición que se obstaculiza, toda oposición que nos cerca, Señor amado, alrededor de la mente del Espíritu en nuestro corazón, Señor amado. Padre, declaramos que nosotros vivimos en una dimensión espiritual, en una esfera diferente a la que vivimos antes por la naturaleza de pecado que había en nosotros. Ahora fuimos liberados, Señor amado, pero también fuimos trasladados al reino de tu Hijo amado, al reino de luz y vida, en el nombre de Jesús, Señor amado. Por lo tanto, Padre, ahora nos vemos en ese lugar, nos vemos en ese reino, nos vemos, Señor amado, allí, Padre, ministrado, Señor amado, por toda la fuente de vida que sale del corazón del reino, que es Cristo Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Usamos las armas poderosas espirituales, usamos la verdad, Señor amado, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usamos, Señor amado, el poder de la sangre que purifica, que lava. Usamos, Señor amado, el poder de vida, Señor amado, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Usamos, Señor amado,
las riquezas de la gloria, Señor, los recursos de la gloria del reino, Señor, para saber, Señor amado, que ahora, Señor amado, podemos vivir en una dimensión totalmente opuesta a la que estuvimos y vivimos anteriormente por la simiente corrupta que había en nosotros y por la naturaleza de pecado. Que realmente lo del Espíritu de Dios, Señor amado, que tenemos se hace carne en nosotros. Que verdaderamente la palabra, Señor amado, la palabra que se hizo carne, Señor amado, que es espíritu y vida, Señor amado, que es Cristo Jesús, igualmente vino a nosotros para hacerse carne, Señor amado. Gracias, Señor. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la verdad. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra nueva mente. Declaramos que ahora la mente de Cristo comienza a transformar nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, la voluntad, la conciencia, la vida moldeada en Cristo y construir vidas de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Señor amado, oramos de acuerdo a Efesios 1:17, oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de entendimiento, Señor amado, que viene por parte de Él, Señor amado, para conocer más a Dios, conocer más la obra de la cruz en Jesucristo, conocer más el poder, Señor amado, de la palabra encarnada, Señor amado, quien es tu Hijo Jesucristo, para que continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria que tenemos como herencia, Señor amado, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros, que hemos creído según la acción de la fuerza poderosa del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Señor. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo. Señor, sentada con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies, y ahora de nuestros pies también, por ser cuerpo de Cristo y Él nuestra cabeza. Oramos de acuerdo a Efesios 3, Señor amado, oramos para que los recursos gloriosos e inagotables de la gloria de Dios, Señor amado, se manifiesten a través de nuestra vida, que esa gloria que está invisible sea visible, Señor amado, porque la fe sin obras es muerta, Padre, pero somos del Espíritu, Señor, para hacer las obras del Espíritu, y manifestamos la gloria de Dios a través de las obras del Espíritu, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces con poder en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo, que es uno en nosotros, quien nos comunica, Señor amado, quien nos comunica todas las cosas de Dios, quien nos comunica, Señor amado, lo que somos en Él, Señor amado. Gracias, Señor. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nuestros corazones por medio de la fe, que lo invisible, Señor amado, se hace visible, que ponemos nuestros ojos en lo invisible, Señor amado, y no en lo que se ve, Señor amado, porque lo invisible es más seguro, lo invisible, Señor amado, es eterno, porque lo visible es real, tangible, verdadero, Señor amado, y toma lugar en nosotros, Señor, para hacerse visible, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor amado. Oramos para comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto es el amor de Dios, Señor amado, que está dentro de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, porque sí hay una razón donde Pablo nos habla claramente que ese amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, Señor. Es un nuevo corazón de carne lleno de amor, Señor amado. Sabemos que el espíritu de amor es invisible, sabemos que el espíritu de amor es espíritu, Señor amado, pero igualmente ese espíritu de amor se hace carne, Señor, a través de nuestras vidas, Señor amado, porque obramos en el espíritu, y la manifestación de la carne, Señor amado, lo hace visible en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, a Jesús. Señor, gracias por experimentar el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Gracias por estar completamente llenos con toda la plenitud de la vida, del poder de la vida, de la sangre, del poder de la vida que provienen de Dios, Señor, a través de su Hijo Jesucristo. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenos días. Veo que hay una ausencia fuerte de la iglesia del pastor Giovanni. Hola, pastor. Bueno, siéntense. Vamos a iniciar. Es una clase muy bonita.
La clase es la número 30, que vamos a estar viendo. La clase número 30 que vamos a estar viendo. Ok. Y vamos a iniciar entonces con nuestra hora número 1. Bien. Entonces, vemos allí que el tema es la sangre de Jesucristo. Esta clase la vamos a ver un poquito diferente. No vamos a hacer mucha referencia a la parte teológica, sino más que todo a la parte del espíritu, a lo que Dios nos ha venido enseñando acerca de nuestra nueva naturaleza en Cristo, a saber que ahora estamos vestidos con el poder de la resurrección, de la incorruptibilidad y de la inmortalidad que ahora tenemos en el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces va a ser un poquito diferente. Le oré mucho al Señor esta mañana para que ustedes lleguen a masticar esta revelación tan profunda y tan linda que el Señor nos quiere dar en este día. Bien, entonces, vamos entonces ahora al título, el poder de la sangre de Jesús en el nuevo pacto. El poder de la sangre de Jesús en el nuevo pacto. Bien, entonces en la introducción, la sangre es un elemento vital de vida al organismo humano. Oigan bien, la sangre es un elemento vital de vida al organismo humano. En el bosquejo, ustedes ven la introducción, dice, para vivir la vida de abundancia que hemos sido llamados a vivir, necesitamos entender la importancia de la sangre de Jesús. Ya que la sangre es un elemento vital de vida al organismo humano, necesitamos entender las funciones de la sangre de Jesús ahora en nuestro ser. Esto va a ser profundo, ¿ok? El haber resucitado en el nuevo ser espiritual integral glorioso de Jesús y ser uno ahora con el ser espiritual integral de Jesús nos lleva a realizar que en este nuevo ser espiritual integral la sangre de Jesús trae los efectos más maravillosos y poderosos dentro de cada uno de nosotros. Entonces lo vamos a ver desde otra dimensión. La sangre la vamos a ver desde otra dimensión, claro que usando también la parte que nos habla de la palabra, ¿okay? Porque no me voy a salir de lo que es la palabra, vamos a usar la misma palabra, ¿okay? Pero desde otra dimensión diferente. Bien, así como Jesús se lleva imputado el ser espiritual integral de pecado sobre él, en la resurrección somos vestidos en el ser espiritual integral de Jesucristo resucitado. Entonces tenemos que entender estas cosas, tenemos que mirar estas cosas. Bien, Bien, entonces ya terminé, sí, somos vestidos en un nuevo ser. Ok, esto es, hay un intercambio, él se lleva el ser espiritual de pecado, el ser espiritual integral de pecado, espiritual, mi cuerpo, todo lo que fue trastornado por el pecado, porque todo fue trastornado por el pecado, todo en la dimensión, en las tres dimensiones, en el espíritu, en el alma y el cuerpo humano. De ahí que para mí esa palabra integral de lo que el Señor me comenzó a enseñar fue muy poderoso. Y ahora somos vestidos en un nuevo ser espiritual resucitado. Pero tenemos que entender que todavía al ser resucitado Jesucristo en un nuevo ser espiritual, incorruptible e inmortal, oye, todavía tenía sangre en él. Porque era un cuerpo humano, pero en una dimensión incorruptible y en una dimensión inmortal. Y esa sangre que es vida eterna en él, hace que nosotros ahora tengamos eso para vivir por la eternidad. Por eso no vamos a morir. Amén. Por eso no vamos a morir. Por eso no vamos a morir. Por eso vamos a gozar siempre de la vida eterna a través de este nuevo ser espiritual del cual ahora somos uno en él. Bien, entonces el propósito de la circulación constante y permanente de la sangre en el cuerpo humano
nos puede ayudar para entender que en esta nueva creación que somos de Dios en Cristo, la sangre de Cristo igualmente tiene el poder y capacidad constante y permanente de circular en nosotros para efectuar una limpieza constante de purificación y santificación en nosotros. Recordemos algo que es muy importante: como seres integrales, toda la parte de la naturaleza del ser humano fue afectada por el pecado. Fue afectada por esta semilla corrupta, fue afectada por esta naturaleza de pecado, hasta el tuétano de nuestros huesos fue afectado. Todo fue realmente degenerado por este tipo de semilla y de naturaleza de pecado que había. Pero ahora también tenemos que entender que siendo resucitados en Cristo, la sangre de Jesucristo tiene el poder para destruir toda corrupción dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser espiritual integral, compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Por eso la clase que les voy a dar hoy les va a volar los sesos. Si habían fortalezas tienen que caer, y si hay argumentos en contra de este conocimiento, igualmente son atados, reprendidos y echados fuera en el nombre de Jesús, porque la dimensión en la que vamos a ver esta clase es diferente. Amén. Bien, el objetivo es, al hacer el estudio de la sangre en el cuerpo humano y lo vital que es la sangre en ella, igualmente podremos ver lo vital que es la sangre de Jesús en nosotros para limpieza, perdón, redención, purificación de todos nuestros pecados, trayendo la clase de vida incorruptible que solamente la sangre de Jesucristo, incorruptible e inmortal, puede traer a nosotros. Amén. Y esto va a ser tremendo, esto va a ser muy hermoso, muy hermoso. Bien, entonces comenzamos con nuestra primera punto. El ADN de pecado alteró todo nuestro ser espiritual integral, espíritu, alma y cuerpo. En 1 Corintios 15, 42, 50, vemos un cuadro comparativo. Y ya lo hemos visto varias veces, pero hoy lo quiero volver a traer porque me va a ayudar a ir peldaño por peldaño, versículo por versículo, para tener la revelación, para que ustedes puedan llegar a entender por qué estoy hablando lo que estoy hablando y por qué estoy diciendo lo que voy a estar diciendo en el desarrollo de esta clase. Entonces, en esto vemos un cuadro comparativo de lo que vino a ser el primer Adán después de su caída, con lo que es Jesús, la palabra encarnada que viene de arriba desde el momento de su concepción. Jesús en su humanidad manifestaba la perfección de la naturaleza divina invisible, hecha visible. Esto es, manifestando la vida del Espíritu a través de su naturaleza humana sin pecado. Entonces, todo lo que había, oigan bien, del Espíritu se hizo carne en él para manifestar a través de su parte natural, manifestar todo lo sobrenatural de Dios. Todo lo invisible de Dios se hacía visible a través de ¿qué? De su naturaleza, amén, humana, ¿correcto? Pero recuerde, en él nunca hubo pecado. Bien, entonces vamos a mirar, por eso es importante entender lo que estos versículos nos muestran de quién es el postrer Adán, un ser espiritual nacido de la simiente incorruptible de arriba, que permanece y vive para siempre. Por eso fue que él vino de arriba, por eso fue que él vino, el Padre fue quien engendró y María lo concibió. Fue una simiente totalmente diferente. Es más, creo verdaderamente que él era un hombre extraordinario, sobrenatural. Él no fue un hombre del común, ni fue un hombre corriente. Amén. Bien, entonces en 1 Corintios vamos a abrirlo 15, 42 al 50. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Aquí está hablando acerca de la resurrección de los muertos, nos está dando una descripción de la resurrección de los muertos, cosa que ya sucedió, la resurrección del primogénito, que es Jesucristo. Pero igualmente nosotros tenemos que entender que por medio de la fe, este poder de la resurrección ya es uno en nosotros. Que eso no es que tenemos que esperar, no, ya está en nosotros. Por eso es que la vida eterna ya está en nosotros.
Amén. ¿Y por qué la vida eterna está en nosotros? ¿Por qué ahora nosotros tenemos ese poder de resurrección y sabemos que nosotros no vamos a perecer? Sencillamente porque hay una incorruptibilidad y una inmortalidad dada por la única sangre que no tiene pecado, que es pura, que es perfecta y que está dentro de usted, circulando en usted. Amén. Bien, entonces dice, se siembra en corrupción y resucitarán en corrupción. Jesucristo sembró el cuerpo de corrupción. Amén. Recuerde, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que todo fue imputado sobre Jesús. ¿Ok? Cuando yo estoy hablando acerca de corrupción, estamos hablando de lo que fue imputado de Él, de mí, en Él. Amén. Es correcto. Entonces Él tomó la corruptibilidad de ese pecado. Él tomó esa semilla corrupta. Okay, y creo que les he enseñado ya muchas veces acerca de la semilla que tenía que ser desnudada, que esto, que lo otro, que tenía que después caer a la tierra, morir y para dar una nueva vida. Creo que ya lo tienen más que claro, ¿verdad? Entonces, luego dice, ok, se siembra en corrupción, Él sembró el cuerpo de corrupción de nosotros y resucitó ¿en qué? En incorrupción. ¿Cuántos estamos resucitados también en incorrupción? Amén. Bien. Luego dice en el 43, se sembró en deshonra. Se sembró en deshonra. O sea, esa naturaleza de pecado que era una deshonra para nosotros, que en la cual hicimos cosas muy deshonrosas, muy vergonzosas. Oye, dice que resucitó en gloria. Entonces, ¿estamos resucitados en gloria? Por medio de la fe tenemos que ver que estamos resucitados en gloria, que es el esplendor de luz y vida lo que ahora nosotros tenemos de Él, porque eso es lo que es la gloria. Es un resplandor, es un esplendor, es una esplendidez. Como Él se vio en la transfiguración, así también, esa es la gloria, luz y vida que resplandece ahora a través de nosotros. Bien, se siembra en debilidad, claro que sí, ese cuerpo de pecado era débil, ese cuerpo de pecado nunca hubiera podido lograr nada en Dios. Y eso lo vemos con la ley. Por eso la ley sencillamente nos mostró la incapacidad de nosotros poder vivir en una plena obediencia a la ley del Espíritu. Entonces, con esta nueva ley que tenemos ahora es diferente. Bien, luego dice, resucitó ¿qué? En poder. ¿Cuántos resucitamos en poder? Ok, entonces se llevó ese cuerpo débil, ese cuerpo que no servía para nada, que era corrupto, que era pecaminoso, que era esto, que era lo otro, destruyó ese corazón de piedra, destruyó esa mente caída, ¿y qué? Y nos dio ahora ¿qué? ¿Uno qué? ¿Qué dice? Poderoso. Poderoso. ¿Quién es el que vive en nosotros? El poderoso. ¿Quién es el que es uno con nosotros? El poderoso, porque el que está dentro de mí es más poderoso que el que está en el mundo, refiriéndose a la mente caída, a la naturaleza caída del diablo que está en las otras personas. Esa ya no está en nosotros. Bien, entonces luego en el 44 se siembra cuerpo animal. Ya les he explicado lo del cuerpo animal, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés puso la serpiente en el asta? ¿Se acuerdan que ya se los he enseñado varias veces en las otras clases? Entonces, ¿qué pasó? Allí fue crucificada, ¿qué? La naturaleza animal que nosotros llevábamos. Pero mire lo que dice después de esto. Dice, se siembra cuerpo animal, y eso fue lo que Él sembró, nuestro cuerpo animal. ¿Ok? Pero resucita ¿qué? ¿Cuerpo qué? ¿Cuerpo qué? ¿Cuerpo qué? Espiritual, pero lo espiritual también se hace visible, porque Jesucristo era visible. ¿Me están siguiendo? Cuando Él resucitó lo vieron. Aquí hay una perla, aquí hay un entendimiento que quizás no lo lleguemos como que, pero métanse allí en la revelación. No lo miren con el razonamiento, mírenlo con el espíritu. Porque hay algo tremendo en esto. Jesucristo resucitó. Dice que Él resucitó en un cuerpo espiritual. Entonces Él resucitó, pero lo vieron. Entonces lo invisible se hizo ¿qué? Visible. Lo incorruptible se hizo visible en Él. Lo inmortal se hizo visible en Él. La gloria de Dios se hizo visible en Él. Y así también ahora con nosotros. ¿Cuántos estamos resucitados? Amén. Bien, entonces, luego dice, así también
Ok, hay cuerpo animal, pero también hay cuerpo espiritual. Entonces ya vimos que el cuerpo animal fue destruido para que ahora nosotros podamos tener un cuerpo espiritual resucitado en el poder de la resurrección. Bien, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y sabemos que nacimos de nuestros padres terrenales, llevando una naturaleza de pecado, llevando una naturaleza animal terrenal y diabólica. Pero por eso fue que él dijo, lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos somos espíritu? ¿Cuántos nacieron del espíritu? ¿Cuántos nacieron de la palabra incorruptible que es espíritu y vida y que ahora fue llevada y puesta en usted para que usted ahora venga a hacerse carne? Esa palabra que es espíritu y vida se hace carne en cada uno de nosotros. Por eso es el corazón de carne. Una carne sin pecado. Eso es lo que se está formando en nosotros. Esto es bien hermoso. Cuando uno comienza a meditar en estas cosas, de verdad que le vuela los sesos a uno. El concepto teológico, todo el concepto de religión, todo se destruye, de verdad. Ok, entonces continuamos. Entonces, ok, hay cuerpo animal y ahora cuerpo espiritual. Ok, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero antes de la caída, óyelo bien, antes de la caída, el primer Adán era semejante al postrer Adán. Antes de la caída. ¿Saben ustedes de dónde tomó la imagen Dios para hacer al hombre? Del Cristo glorificado. Él es eterno. Él tenía la imagen perfecta del ser humano en Cristo. Por eso fue que tomó de lo de Él y hagamos al hombre. Y por eso fue que lo hizo. Amén. Eso el Señor me lo mostró cuando estaba haciendo la enseñanza. Dije yo, wow, Señor, ¿a quién miró Él sino a su Hijo? Amén. Bien, entonces luego fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero luego el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Qué significa espíritu vivificante? Pues sencillamente está lleno de vida. ¿Pero de qué vida? De la vida de Dios. Él venía con la vida, o sea, lleno de la vida de Dios en todo aspecto, en su ser espiritual integral, espíritu, alma y cuerpo. Oigan bien, él traía en toda su genética, él traía la vida de Dios marcada en todas partes. En el tuétano de sus huesos la traía. En cada ligamento, en cada célula, en cada átomo de su cuerpo, lo que había del espíritu de vida de Dios en él, estaba también tomando lugar en todo su ser humano. Por eso nunca pudo pecar, ni nunca hubiera podido pecar, ¿saben? Dios en Cristo no podía pecar. Por eso tenemos que vernos que ahora nosotros en Cristo tenemos la capacidad también de no pecar. Tenemos la capacidad de no pecar. Y tenemos que aprender a tomar decisiones drásticas para aborrecer el pecado. Amén. Y amar la justicia. Bien, entonces, 46. Mas lo espiritual no fue primero, sino lo animal y luego lo espiritual. Lo animal se lo llevó él, ¿qué? En la cruz del Calvario, cuando fue imputada mi naturaleza animal en él. Pero luego fue ¿qué? Lo espiritual. Y luego dice en el 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. Eso fue lo que fuimos, nacidos de nuestros padres terrenales, animales, diabólicos. Todo esto que tiene que ver con esto. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es ¿del qué? Del cielo. ¿Cuántos ahora pertenecemos al segundo Señor? ¿Cuántos estamos ahora en el segundo Señor? ¿Cuántos estamos ahora nacidos de la simiente de arriba? ¿Cuántos hemos creído que la palabra de Dios, que es espíritu y vida, vino a hacerse carne en el vientre de María? Y se formó, se entretejió un ser humano perfecto. Aleluya. Bien, entonces, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo, el Señor es el cielo. Luego 48, cual terrenal, tales los terrenales, y cual celestial, también los celestiales. Entonces sí, fuimos iguales a nuestros padres en una naturaleza caída. Teníamos la genética de nuestros padres, llevábamos la corrupción en todas partes en nosotros. Olíamos a podrido. Me estaba contando una hermana, una amiga peluquera que tengo, ella puede oler el mundo espiritual. Ella me dice, pastora,
el olor de podredumbre y de carroña que las personas de las personas que están en pecado, de las personas impías, es impresionante lo asqueroso que puede llegar a olerse la naturaleza de pecado en el hombre. Y cuando yo les digo, a lo que nosotros olíamos en ese árbol era carroña. Estábamos en una región ¿de qué? De muerte. Y si es una región de muerte, es un lugar ausente de la vida eterna, vital de Dios, que nos trae toda la vitalidad de una vida en nosotros. Y me impresiona porque yo digo, ¿será que yo soy exagerada para hablar? El Señor me decía, no, Clema, esa es la realidad tangible, oye, del espíritu, de las regiones en las que ellos caminan en el espíritu. Amén. Entonces dije yo, oh my God. Ok, entonces el 48, ¿cuál terrenal? Ok, pero también, ¿cuál es celestial? También los celestiales. ¿Cuántos somos celestiales? ¿Cuántos somos celestiales? ¿Por qué? Porque ya dejamos esto, porque Él ya se llevó esto de lo terrenal de mis padres para luego ahora ser celestial. ¿Cuántos estamos resucitados en el celestial? Ok, entonces así también nos tenemos que mirar. Bien, y luego dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos la imagen de el celestial. ¿Cuál es la imagen que está ahora en nosotros? La del celestial. ¿Qué es lo que está tejiendo Él en nuestra alma? Está tejiendo, oigan bien, que nuestra alma llegue a ser a la semejanza de la imagen que está en el espíritu. En el mismo vestido, en el mismo estado en que es el espíritu, el alma va a llegar a ese mismo estado. Me llegan aquí de celestiales. ¿Me llegaron a entender esa? Bueno, entonces, gloria a Dios, porque somos entendidos en las cosas del Espíritu de Dios. Bien, entonces dice luego esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y este versículo, de verdad que yo decía, pero ¿cómo así, Señor amado? Si tú dices que la carne, que el Espíritu de Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne, entonces, ¿a cuál se está refiriendo? Entonces el Señor me enseñó algo. Cuando Él se está refiriendo a esta carne y a esta sangre, se está refiriendo con respecto al hombre de la naturaleza de pecado. Ninguna persona no nacida de nuevo no puede entrar en el reino. Así de sencillo. Tenemos que nacer del Espíritu, del agua y de la sangre. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron acá a esto? Entonces es importante que entendamos esta cosa. Entonces, en este último versículo que es muy diciente, ¿a qué carne y sangre se están refiriendo aquí que no pueden heredar la incorrupción? Pues a la naturaleza de pecado. Por eso fue que Él se tuvo que llevar a ese hombre de carne y pecado, a ese hombre donde estaba la carne de pecado, donde la sangre, oye, estaba contaminada por el veneno del pecado, donde estaba corrupta. De ahí que nos inclinábamos a todo tipo de corrupción y a todo deseo engañoso del corazón. ¿Sí me siguen acá? Pero esto fue llevado ahora. Ahora ya nosotros sí heredamos. En esta nueva creación, oigan, en esta nueva creación nosotros heredamos ahora lo celestial y heredamos igualmente el cielo. Amén. El reino de Dios que está ahora dentro de nosotros. Otra cosa importante, okay, para entender esto, nosotros ahora en esta nueva naturaleza podemos llevar, o no podemos, perdón, llevamos la incorruptibilidad y llevamos también la inmortalidad en nuestro espíritu, nuestra alma, y mientras que nuestro espíritu y nuestra alma esté en este cuerpo humano, todo lo que viene del espíritu y del alma igualmente tiene que llegar hasta el tuétano de los huesos de este cuerpo natural. Pero tiene que mirar lo invisible, visible en usted. Amén. Entonces, a la carne y la sangre no redimida del ser humano, que era corrupta, por eso tuvo que ser llevado en la cruz, crucificado y sepultado. Porque recuerde, estamos aquí viendo la comparación del cuerpo de pecado con el cuerpo de Jesucristo. Amén. De Jesucristo. Entonces, sí, lógico, el cuerpo de pecado nunca hubiera podido llegar a heredar el reino de Dios. Amén. Pero en este nuevo cuerpo, sí. En esta
nueva, porque la corrupción no puede heredar la corrupción, por eso tenía que ser quitada. ¿Qué? ¿Se acuerdan de la semilla? ¿Qué les dije de la semilla? Que era ¿qué? Corrupta, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dije? Se desnudó el cuerpo de pecado corrupto para que la semilla fuera desnudada y pudiera llegar a ¿qué? Ser sembrada, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la semilla? ¿Murió o no murió? Murió. ¿Jesucristo murió o no murió? Murió. Entonces ahora nosotros en una nueva semilla incorruptible podemos dar la incorruptibilidad que viene de la semilla incorruptible. ¿Cuántos se ven incorruptibles? Oh my God, el pecado no nos puede agobiar, el pecado no nos puede, no puede ejercer corruptibilidad en nosotros, porque la semilla ya fue quitada de corruptibilidad para habernos puesto una semilla incorruptible. De aquí vamos a salir, mejor dicho, chicho, empoderados. Bien, es muy tremendo porque aún Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda, dice toda carne. ¿Ustedes están pensando que lo va a hacer en todo el mundo? No, lo va a hacer en aquellos que han creído en Jesucristo, en una nueva carne. ¿Qué fue lo que dijo Ezequiel en la promesa que nos dio con respecto al nuevo nacimiento? Porque ahí está claro el nuevo nacimiento. Dijo que nos daba un nuevo espíritu, ¿verdad? Dijo que quitaría el ¿qué? El corazón de ¿qué? De piedra. Ese corazón que venía con la simiente corrupta, ¿correcto? Con una naturaleza de pecado. El prepucio, esa piel dura que había a causa de la semilla corrupta de pecado, fue totalmente quitado. Oigan, fue destruido, fue quitado, fue arrancado. No quedó nada de eso en nosotros. Nos dieron uno nuevo. Un nuevo corazón ¿de qué? De carne. La palabra de Dios se hizo carne en nuestro nuevo corazón. Por eso podemos esperar el gran avivamiento para con nosotros, para luego nosotros llevarlo también a esas personas, para que ellos también sean investidos del poder de resurrección. Amén. Bien, entonces, ¿a qué carne y sangre se estaban refiriendo? Pues sencillamente ahora estamos refiriéndonos a la generación del tercer día. Vamos un momentico a Oseas. Quiero que entiendan estas cosas. Oseas, vamos a ver si lo encuentro. Oseas, gracias Señor. Oseas 6:2. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. Oye, Oseas 6:2. Primero dice, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y luego dice, nos dará vida después de 2 días. ¿Okay? Y luego en el tercer día ¿qué? Nos resucitará y viviremos ¿qué? Delante de Él. ¿Cuántos creen que ese tercer día es ahora para nosotros y para esta nueva generación? Amén. Nosotros estamos en el tercer día. Nosotros somos los hijos del tercer día. Sí, hemos tenido la vida de Dios, pero es tiempo de que nosotros entendamos que nuestra alma no está aquí en las regiones de muerte, sino que nuestra alma subió debido a la incorruptibilidad y a la inmortalidad que en el cuerpo glorioso de Jesús ahora nosotros estamos vestidos. Y esto es importante que lo entendamos. Ya hemos estado con la vida de Dios por mucho tiempo, pero ahora es importante que entendamos que esta vida de Dios en nosotros, oye, no está para vivirla aquí, sino está para vivirla arriba. Y Jesucristo resucitó. Es tremendo cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. Es tremendo porque a mí esa palabra dice que Jesús bajó a las aguas. Oye, Jesús bajó a las aguas. Está hablando acerca de que bajó a lo profundo de ¿qué? Del corazón de la tierra. Pero luego también dice que Él ¿qué? Subió. Espíritu, alma y cuerpo, ser integral, subieron. ¿Subieron de dónde? De aquí abajo. A donde destruyó todo lo que había de muerte dentro de nosotros, en nuestro ser espiritual. Él subió, pero luego también dice que Él ascendió. ¿Dónde está Él sentado? ¿Dónde dice Él que nosotros estamos sentados? Oye, somos hijos del tercer día, nosotros sí estamos sentados arriba. Nuestra alma tiene que verse arriba. Nuestra alma tiene que verse arriba. No nos podemos ver aquí abajo.
Jesús lo dijo. Vamos a un momentico para que entiendan más esto. Es el Señor el que nos está enseñando. Los quiero llevar renglón tras renglón. O sea, capítulo 3 de Juan 13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me está diciendo el Señor que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿verdad? ¿Correcto? Pero luego dice el Hijo del Hombre que está ¿qué? En el cielo. ¿Cómo así? Pero si estaba ahí, yo lo estaba viendo. ¿Sí me entienden acá? Él estaba diciendo eso. 3:13. El versículo 3:13. Así también es con nosotros. Nosotros nacimos del que bajó del cielo. Pero también, el que bajó también ¿qué? Murió, descendió y luego ¿qué? Subió. ¿En dónde estamos entonces? ¿Arriba o abajo? Estamos arriba. Por eso podemos tomar todos los recursos del reino de Dios que es invisible y los podemos bajar para llevarlo a cabo en lo visible. Todos los recursos. Jesucristo manifestó el reino invisible del Espíritu de Dios en la tierra. Lo hizo visible. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que vivir lo invisible y manifestarlo visiblemente. Pero las obras del Espíritu, ¿no? No la carne, no esta parte externa. Lo que viene de aquí, lo que no se ve, se tiene que hacer visible. Amén. Bien, entonces entendieron esto de la carne, ¿verdad? Entonces nuestro ser espiritual integral de pecado, donde estaba la naturaleza de pecado corrupta, ya que en este cuerpo humano, al separarse en la muerte de su espíritu, alma y cuerpo, su alma y cuerpo tendería a que se podriría, se dañaría y se convertiría en polvo. Porque de todas maneras, aunque ya yo estoy desprendida de esta vida, si yo en este momento me fuera en espíritu y alma, oigan bien, mi espíritu y alma son desprendidos de la tierra, aunque mi cuerpo se quede. Pero ¿por qué no vemos eso ahora espiritualmente? No esperemos a morir. Veámoslo ahora, cómo estoy, cómo mi alma está muerta al pecado, pero cómo estoy resucitada. Y arriba. Sí, estoy muerta al pecado, sí. Mi alma está muerta al pecado. Por eso es que Él dice que estoy juntamente crucificada con Cristo, ya no vivo ¿quién? Yo. Mi naturaleza de pecado ya no vive, está muerta. ¿Y ahora quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es por fe. Lo invisible se manifiesta en lo visible por fe, por favor. Lo del Espíritu se manifiesta a través de nuestra carne por fe. Lo sobrenatural se manifiesta en lo natural por fe. Todo es por fe. Todo, mire, toda la dimensión del Espíritu, del reino del Espíritu en donde nosotros ahora estamos, se manifiesta por fe. Lo que pasa es que en la naturaleza de pecado, como todo estaba intrínsecamente también igualmente junto, pues, pero todo venía del Espíritu. La naturaleza de pecado era una cuestión espiritual que se manifestaba en la carne suya, a través de sus pensamientos y sus acciones y sus pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no ahora también entender lo nuevo de Él? Gloria a Dios. Bien, entonces, la caída del ser espiritual integral. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Todo esto era un ser. Todo esto es un ser humano. ¿Okay? Todo esto y todo fue trastocado. Absolutamente todo fue trastocado por el pecado. Dios formó al primer hombre de la tierra. Lo moldeó micro y macroestructuralmente. Cuando Dios sopló su aliento de vida, Zoe, dentro de él, su cadena de ADN fue inoculada. Esto es antes de la caída, ¿ok? Fue inoculada al espíritu, alma y cuerpo, cubierto de gloria y majestad de luz y vida en ese hombre. Hecho de una tierra visible, pero sin maldición. Porque ya la tierra era visible, porque ya el mundo invisible que fue hecho, lo visible que fue hecho de lo invisible ya estaba en la tierra, ya estaba visible. Ya había una dimensión visible, pero sin pecado. ¿Me están siguiendo aquí? Sin pecado. Estaba pero sin pecado. Pero sí ya había una dimensión de lo invisible, visible, sin pecado.
Entonces, cuando Él crea al hombre, oye bien, es un ser igual al de Jesús, igual que Jesús, en la dimensión de su naturaleza. Todo, absolutamente todo estaba inoculado del ADN de luz y vida de Dios. Bien. Ok, entonces cada enlace atómico, cada molécula, cada ser vivo fue formado de acuerdo a los designios. Pero el hombre no fue creado como un organismo más. No, él sería la parte más importante de su creación. La complejidad del ADN en el primer hombre igualmente era asombrosamente maravillosa en la clase de vida espiritual, de luz y vida que Dios le dio a ese ser espiritual tridimensional, de gloria, de luz y de vida. El espíritu de vida se entretejió. Oigan bien, cuando Él sopló sobre el cuerpo, todo el aliento de vida comenzó a tomar lugar en el alma. Oigan bien, en el alma, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del ser humano. ¿Y de dónde lo tomó? El ejemplo de su Hijo. Porque Jesús, oigan bien, Jesús en la divinidad, Dios estaba en una manera corpórea, totalmente en la plenitud de la divinidad en Jesús. ¿Están siguiendo aquí? Es importante que entendamos estas cosas. Bien, ok, vamos a Génesis 2:7. Génesis 2:7, esto fue antes de la caída, pero yo quiero que ustedes miren que todo fue perfecto en el hombre antes de la caída. Igualmente cuando Jesús nace. Entonces el Señor Dios formó, es decir, creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, pero era una tierra sin maldición. Era una tierra sin maldición porque todavía no había caído el hombre. Entonces era una tierra especial, visible, pero especial. Visible, pero especial. Por eso Él formó el cuerpo visible del hombre, pero luego dice que sopló en su nariz el aliento de vida. O sea, Él le dio la vida de Él, que es luz y vida, ¿ok? Se la dio al hombre, se la inoculó por las narices. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo vinieron a tener el ADN de luz y vida de Dios. Por eso Él se veía resplandeciente, lleno de luz y de vida. Cuando Jesús se transfigura, ¿se acuerdan cuando Jesús se transfigura? Ese era el ser, ese fue el primer Adán. Ese fue el primer Adán. Pero cayó. Bien, entonces hay mucho más en esa dimensión del espíritu, hay mucho más. Lo que pasa es que solo estamos tejiendo algunas verdades para que ustedes puedan entender el desarrollo de la clase de lo que vamos a estar hablando. Amén. Bien, entonces la imputación de la naturaleza de pecado sobre Jesús en la cruz. Entonces vemos la caída del hombre, vemos todo el engaño, eso no lo vamos a repetir, no lo vamos a decir, pero ya ustedes todos se lo saben. La mujer fue engañada, tomó del árbol, del fruto del árbol que contenía una semilla corrupta, una semilla mentirosa, una semilla engañadora, ¿ok? Igualmente, ¿cómo trastocó? ¿Qué? Trastocó todo, desde su espíritu, su alma, ¿y qué? Y su cuerpo humano. Como somos integrales, trastocó todo, absolutamente todo. Toda la fibra de su ser fue trastocada por el pecado. Por eso es que era fácil para nosotros pecar. Por eso ahora nosotros en esta nueva naturaleza debería ser muy difícil pecar. De verdad que sí. Estar más consciente de la naturaleza nueva que tenemos nos va a hacer mucho más difícil el pecar, pero tenemos que estar conscientes. Bien, entonces la imputación de la naturaleza de pecado sobre Jesús en la cruz. Desde el momento que Él tomó la copa, en Mateo 26:39, ¿se acuerdan? Mateo 26:39 dice, si es posible pase de mí esta copa. Esta copa hace referencia simbólica al sufrimiento y la angustia que Jesús iba a soportar en su ser
espiritual integral, desde el espíritu, el alma hasta el cuerpo humano, sufrirían. ¿Qué? Las consecuencias de la naturaleza de pecado, que igualmente el hombre, al haber comido del árbol, del fruto del conocimiento del mal, fue trastocado ¿en qué? Su espíritu, su alma y su cuerpo. Por eso Jesús en la parte tridimensional tuvo que sufrir todo, aún la separación del Padre. Y esto es importante que lo entendamos, para ya no vernos desde ningún punto de vista, tenemos ni una pizca de pecado en nosotros. Ok, entonces, Jesús tendría que beber toda la copa y sabiendo lo amargo y difícil que sería, oró para que la copa pase de él si es posible. En esta misma oración Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Señor, yo sé que la carne no le gusta ser crucificada, pero Señor, se hace tu voluntad y no la de mi carne. Amén. Por lo tanto, vivo crucificado con Cristo Jesús, para que Él pueda vivir, para que lo invisible se haga visible, para que lo invisible, la palabra que es espíritu y vida en nosotros, se haga visible, la gente la pueda ver. Wow, hay algo diferente en esa persona. Esa mujer camina con el reino de Dios manifestándose visiblemente aquí en la tierra. Ese hombre, wow, tremendo, poderoso, como el reino de Dios que es invisible se manifiesta a través de ese hombre visiblemente. Porque es que eso fue lo que hizo Jesús, ¿o no? ¿No acaso todo lo invisible del reino se manifestaba a través de él? Y no solamente en la sinagoga. Él vivía, ese era su estilo de vida. Ese era él, manifestando lo invisible, visible. Ese era él y ese somos nosotros ahora. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Entonces, pero no sea como yo quiero, sino como tú, lo que muestra su disposición a beber la copa en su totalidad. Oiga, y fue total. Él sufrió en su espíritu, en su alma y su cuerpo. ¿Qué? Las consecuencias de la naturaleza de la simiente corrupta que tenía un cuerpo de pecado. Todo lo nuestro fue imputado sobre él. Y que, oigan, y no quedó nada vivo de esa naturaleza de pecado. ¿O le quedó algo vivo al Señor allá abajo en la tumba? No, todo él murió. Y otra cosa, no le quedó ni una partecita sana, porque todo su ser fue como una llaga. Y todo se estaba llevando, espíritu, alma y cuerpo, ser espiritual integral. En las 3 dimensiones se estaba llevando a cabo todo. Y esta parte no la habíamos entendido mucho, pero la estamos entendiendo y la estamos comprendiendo para poderla también vivir ahora. Que todo lo invisible de Él en nosotros, en este nuevo poder de la resurrección, igualmente tiene que tomar espíritu, alma y cuerpo y manifestarse a través de nosotros. Amén. La santidad de Dios tiene que manifestarse a través de nosotros. Ok, entonces continuemos. Isaías 1:6. Entonces recuerde que es importante. Recuerde que es importante ser tripartita, una unidad, ser integral, ok. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en el cuerpo. ¿Pero en qué parte? En las 3 dimensiones. Porque él se estaba llevando el cuerpo espiritual de pecado. Pero también se estaba llevando el alma que fue afectada en el cuerpo humano, donde llevábamos la naturaleza de pecado, visible. Pero igualmente era algo invisible que se había hecho visible en nosotros. ¿Están entendiendo esto? Ay, estoy toda emocionada. Mis estudiantes, que ya no los voy a tener algunos este año más, gloria a Dios, pero bueno, yo sé que, ok, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en el cuerpo, solo magulladuras, verdugones, heridas abiertas, sin vendajes ni ungüentos, con aceite que alivien. Entonces todo su ser espiritual, integral, estaba siendo destruido. Y ahí estaba mi ser espiritual, integral, espíritu, alma y cuerpo, imputado sobre él, para él llevarse absolutamente todo, para que no quedara nada del pecado.
bueno. ¿Ok? Bien. ¿Qué salvación habría para esta raza caída? Su cuerpo condenado al polvo, su alma a las regiones de muerte. ¿Qué esperanza queda para el hombre? Sino el juicio de Dios, como lo dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Ese era nuestro estado. No habían esperanzas de verdad. Recuerden el seno de Abraham. Todos los del Antiguo Testamento, ninguno pudo subir hasta que Jesús no nos liberó del Hades. Ellos estaban en el Hades, estaban en un lugar especial del Hades. No estaban en el mismo lugar de tormento que ellos, ¿ok? Pero sí estaban abajo. Ellos no estaban arriba, ellos estaban abajo. ¿Qué esperanza se hubiéramos podido tener si no hubiera sido por nuestro amado Salvador, el Cristo, el Mesías, el Dios que se hizo carne? La semilla incorruptible del espíritu y vida de Dios que se hizo carne en un hombre que es un ser espiritual integral. Tenemos que ver las tres partes, no podemos dejar nada suelto, porque es que las tres partes fueron crucificadas también. Amén. Y las tres partes también fueron resucitadas en uno nuevo. Por eso podemos tener la sangre de Él en nosotros corriendo. Amén. Bien. Ok. Ser espiritual. Quise volver a recordar este significado porque es muy importante para entender todo lo que viene de más adelante en el desarrollo acerca de la sangre de Cristo en nosotros. Bien, ser espiritual integral, su significado. ¿Qué es un ser integral? Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para ser completo como un humano, como un ser humano. Entonces necesitamos, para ser un ser humano, necesitamos ¿qué? Díganlo. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que hace al ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Y entendemos también que la mente y el corazón pues están integradas en la parte entre el espíritu y el alma. Amén. Bien. Entonces, para que Jesús fuera un ser espiritual o humano integral requería que todos los elementos, espíritu, alma y cuerpo, para estar completo y ser un todo, ya que todos los elementos unidos lo identificarían como un ser humano. Por eso es que el verbo se hizo ¿qué? Carne. ¿Me están entendiendo? Espíritu, alma y cuerpo. Pero fue diferente la semilla. La semilla no era dada por un hombre, era una semilla incorruptible. ¿Y cuál es la semilla incorruptible? La palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Por eso Él es eterno, porque la palabra siempre es una con Dios. Aleluya, aleluya. Para los que no entienden lo de la Trinidad, Dios mío, Señor. Bueno, continuemos, ¿ok? Entonces, para así poder entender este significado, es muy interesante mirar la palabra entretejer. Tejer, entrelazar y formar una sola unidad, mostrando solo la imagen de resplandor de gloria de Jesús en nosotros. Ahorita vamos a mirar los conceptos de entretejer. ¿Se acuerdan que en el Salmo 139 habla de que Él lo tejió, lo entretejió? Su cuerpo, amén. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, pero quiero mostrar primero el significado de esa palabra entretejer, tejer o entrelazar. Entonces vamos a mirar, después de mirar esto del ser espiritual integral, ok, vamos a mirar esto. Significado de entretejer, tejer, entrelazar para formar una sola unidad. ¿Y qué puse ahí? Puse un tapete, porque es que un tapete está hecho de muchos hilos, ¿de verdad? ¿Entienden? Igual nosotros, como estamos hechos o compuestos de tres partes, ¿okay? Espíritu, alma y cuerpo, necesitamos entender cómo estas partes todas se entrelazaron para venir a ser Él un ser humano. Cómo el Espíritu vino a entrelazarse en todo esto para Él ser carne. Esto es bien hermoso. Cuando yo lo meditaba ayer, eso me volaba los sesos. Yo, oh my God. ¿Y qué vino a hacer? Una sola unidad. ¿Cuántos tapetes ven ustedes ahí? Uno solo, pero muchos hilos. Muchos hilos. Muchos hilos. Pero es una solo. Para venir a ser un solo. Jesús vino a ser espíritu hecho carne. Se entrelazó.
todas las tres componentes del ser humano vinieron a ser uno solo. Amén. Bien, entonces, busqué la palabra entretejer, muy interesante. Meter, insertar en una tela que se tejen hilos diferentes para que se haga un dibujo. Entonces, ¿qué vino él a manifestar aquí? La imagen gloriosa de su Padre. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Por eso es interesante mirar la transfiguración. Cómo es que él reflejó allí lo invisible, lo hizo visible delante de sus discípulos. Amén. Si nosotros le pidiéramos al Señor que lo invisible se viera visible, nosotros nos veríamos como Él. ¡Ay, que no están contentos por eso! Pero ¿saben qué? De ahí que debemos de poner nuestros ojos, ¿qué? En lo invisible. Porque lo invisible es más real y más tangible en nosotros. Amén. Entonces, si Jesús lo manifestó, oigan, si Jesús manifestó lo invisible que se hizo visible, entonces lo que está en nosotros invisible de su gloria en nosotros, también se manifiesta visible a través de nuestro cuerpo, en la parte natural. Pero es invisible. Entonces, mírese en lo invisible, mantenga sus ojos en lo invisible, pero igualmente crea que lo invisible se hace visible como lo fue en Jesús. Porque es que la palabra es espíritu. La palabra no es carne, la palabra se hizo. Espíritu, la palabra espíritu se hizo carne, o sea, de invisible se hizo visible. Al mundo natural, ¿no? En el plano natural. Recuerden que en la caída del hombre, el hombre entra en la dimensión natural del pecado. Bien, entonces luego dice trabar, enlazar. Esa palabra trabar me causó impacto y ahorita les digo el significado. Trabar y enlazar, esto está significando también entretejer. Trabar, enlazar algo con otra cosa. Entonces, como él, de una manera perfecta, primero llevó a cabo el primer hombre, el primer Adán. Y luego, igualmente, después de la caída del hombre, él trae a su hijo. Oiga, la palabra de Dios se hace carne y como también él entretejió el espíritu de vida en un ser espiritual, alma y cuerpo. Y luego dice, las tres partes de su ser se trabaron, se enlazaron en el espíritu de vida de Dios, enlazados para ser una unidad. Lo invisible de Dios, que es espíritu de luz de vida, se entretejió en su alma y su cuerpo. Por eso manifestó la gloria invisible de Dios y se vio visible. ¿Se vio visible o no se vio? ¿Se vio el reino de Dios, del espíritu, se vio visible a través de él? Sí, ¿ok? Y luego dice lo sobrenatural de Dios en lo natural a través de su humanidad, lo del espíritu se hizo carne y se hizo ¿qué? Visible. Entonces, voy a darles el significado de esa palabra trabar. Trabar dice el significado, es juntar o unir varias cosas para darle mayor fuerza. O sea, que el espíritu de vida de él en la simiente, al venir a entrelazarse con un alma y con un cuerpo, vino a darle toda la fuerza y el poder de la vida de Dios en ese ser humano integral. Qué tremendo, ¿verdad? Y esto todo sucede ahora con nosotros en la misma dimensión. Oigan bien, en la misma dimensión en que vino a ser la simiente incorruptible hecha carne. Entramos a la clase número 2. En la misma manera en que vino, en que Jesús se manifestó y se entretejió todo esto, ahora al haberse llevado Él lo nuestro y ahora nosotros estar nacidos de una simiente incorruptible, igualmente todo lo de Él se tiene que entretejer en nosotros. Para manifestar lo invisible visible, para manifestar lo sobrenatural en lo natural, para manifestar lo del Espíritu hecho carne en nosotros. Esto es bien lindo. Ok, entonces, luego la palabra tejió, tejer, entretejer, todo su ser espiritual fue entretejido o tejido de una manera compleja. ¿Quién sabe cuál es el significado de compleja? Pues ayer yo me puse, porque la palabra compleja da como que una persona complejada, como así. ¿Saben que la palabra compleja no es eso?
Me impresioné cuando vi el significado de compleja. Me impresioné, ya se los voy a dar también. Ahí está, miren. Entonces, vean ustedes, todo su ser espiritual, oigan, todo su ser espiritual fue tejido de una manera compleja, uniendo hasta el tuétano de los huesos, el espíritu de la palabra, que es luz y vida, penetró, bordando un ser integral, humano, sin pecado. Donde la luz y vida de Dios se entreteje en todo su ser humano integral. Por eso Él no pudo pecar. Ok, compleja, que está compuesto de elementos diversos. Difícil de comprender por ser compuesto de varios elementos. Entonces es como el tejido, ¿ok? Como el tejido que estuvimos viendo allí, ¿ok? Está, ¿qué? Diversos hilos, diversas cosas, pero es uno solo. Como lo espíritu, el alma, el cuerpo, como así, Señor. Y se hizo carne, como así, Señor. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios nos está dando entendimiento de estas cosas espirituales tan profundas, para que nosotros las comprendamos ahora en nosotros mismos. Lo que fue en Él, igualmente es en nosotros. Lo que fue en Él, también es en nosotros. Amén. Bien, entonces volvemos otra vez a donde estábamos, ok, bien. Después, entretejido en lo profundo de la tierra del corazón del vientre de una mujer. Ese es el Señor. Nosotros fuimos entretejidos en el corazón de la tierra, del corazón de Cristo. Nosotros salimos de Él. El nuevo corazón que se hizo carne. Nosotros fuimos entretejidos en ese corazón de Él. Señor, gracias, Señor. De verdad que hay una presencia hermosa del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Hay una revelación profunda. Sé que muchos de ustedes están entendiendo lo que estoy diciéndoles, porque esto va mucho más allá de toda teología. Estoy hablando palabras del Espíritu. Bien, entonces continuamos. Jesús entretejido en lo profundo de la tierra del corazón del vientre de una mujer. Y es tremenda esa foto, me gusta esa foto. Como todos los hilos, espíritu, alma y cuerpo, cómo fue entretejido para venir a ser una nueva raza humana. Oigan, para ser una nueva raza humana, Por eso es que Él, como nueva raza humana, se tenía que imputar en la naturaleza de pecado de nosotros para poder destruir todo lo que la naturaleza de pecado trastocó en el espíritu, alma y cuerpo del hombre, para poder destruir, para que ahora nosotros en Él, entretejidos ahora en esa nueva naturaleza del poder de resurrección, seamos incorruptibles e inmortales para poder caminar sobre la tierra y manifestar toda la gloria de Él hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces, vamos un momentico a mirar Salmo 139. Y iniciamos con el versículo 13. Formaste mi ser más íntimo. Piensen en Jesús. Formaste mi ser más íntimo. Y luego lo vemos en el corazón de Jesús, ¿ok? Como Él entretejió allí a toda la humanidad. Me están siguiendo cómo Él entretejió. Por eso es que Él tuvo que bajar al centro del corazón de la tierra, que era maldita por la simiente corrupta generada por la muerte. Es bien interesante. Aleluya. Dice, formaste mi ser más íntimo, moldeando mi delicado interior y mi intrincado exterior. Y todo los tejí, o sea, todo lo tejiste, lo entrelazaste en el vientre de mi madre. Ese era Dios hablando, ese era Jesús hablando acerca de lo que el Padre hizo en el vientre de María. Pero ahora nosotros podemos tomar esto como Él también nos hizo y nos entrelazó y nos entretejió en el corazón de la tierra de Él, del que se hizo carne. El espíritu de la palabra se hizo carne. Por lo tanto, era un nuevo corazón, un nuevo ser. Aleluya. Y luego dice, en el vientre de mi madre. Otra versión dice, entretejido en lo más profundo de la tierra.
¿ok? Entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, la tierra es como el vientre de una mujer donde se concibió la semilla. Entonces fue allí entretejido en lo profundo del corazón de María. Pero como era una semilla diferente, ¿ok? Como era una semilla diferente, dio un ser humano diferente. Bien, ¿dónde bajó Jesús para destruir al que tenía imperio de la muerte? Efesios 4:9. Dice, Jesús bajó a las regiones inferiores, a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra, porque él tenía que destruir el vientre del corazón de la tierra que estaba en la maldición de la muerte. Por eso bajó y destruyó la maldición de la muerte. Pero así también, habiendo resucitado, nos tejió en su nuevo corazón de vida. Amén. Mateo 12:40. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero en el tercero, ¿qué? Resucitó. ¿En qué día resucitó? En el tercer día. ¿Cuántos estamos resucitados en el tercer día? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos somos hijos de la resurrección? Amén. Bien. Y luego en el versículo 14 del Salmo 139, continúo. Te doy gracias, Dios, por hacerme tan misericordiosamente complejo. ¿Se acuerdan de la palabra complejo? Esto es que él estaba compuesto de elementos diversos que son muy difíciles de entender por estar compuesto: espíritu, alma y cuerpo. ¿Okay? Todo lo que haces es maravillosamente impresionante. Simplemente me sorprende pensar en ellos. Cuán profundamente me conoces, Señor. 15. Tú formaste cada hueso de mi cuerpo cuando me creaste en el lugar secreto, antes de que yo fuera yo, antes de haber visto la luz del día. La cantidad de días que planeaste para mí ya estaban registradas en su libro. ¿Fue todo registrado? Todo lo que iba a suceder con Jesús fue registrado en el Antiguo Testamento por los profetas. ¿Y creen ustedes que cada página del libro de Jesús se cumplió? ¿Y ustedes creen que también se va a cumplir en nosotros, por lo que ahora nosotros somos de un nuevo libro, del libro de la vida? Amén. Y tenemos que creerla, así como Abraham la creyó, okay, nosotros también la creemos. Amén. Bien, entonces, ¿entendieron esta parte de aquí? Bien, vamos a continuar entonces. Diferencia entre el pacto de sangre del antiguo pacto y el pacto de sangre del nuevo pacto. Entonces ahí hay una foto, el antiguo pacto que estaba con los corderos, con esto, con lo otro, para poder hacer expiación por los pecados, para que pudiera haber un perdón. Cubrían el pecado, mas nunca fue quitado. Y en el Nuevo Testamento vemos que el sacrificio fue Jesucristo. Por eso todo apuntaba, del Antiguo Testamento todo apuntaba, todo lo que la ley mosaica nos hablaba acerca de sacrificios, de ofrendas, de esto, del macho cabrío, de las diferentes cosas de día de expiación, en esto, etcétera, etcétera, ¿okay? Para luego verlo todo, ¿en quién? En Jesús. Ahora nosotros vemos que la cruz, no vemos la ley, porque ya la ley fue cumplida en él. Amén. Bien. Entonces, allí está el Nuevo Testamento. Le voy a mandar las. Entonces, desde el Antiguo Testamento se habla acerca de la importancia de la sangre, el derramamiento de sangre de animales que cubrían y perdonaban el pecado, pero no tenían la capacidad de quitar la naturaleza de pecado. Solo cuando Él muere, Él pudo hacerlo. Bien, entonces, ¿qué otra cosa aquí? Los pactos de la antigüedad y su significado. Tenemos que entender el antiguo pacto un poquito en el aspecto de que era muy usual hacer pactos de sangre entre las personas. Por ejemplo, un pueblo fuerte se aliaba con un pueblo débil para hacer pacto para que el pueblo fuerte le ayudara al pueblo débil. ¿Okay? Igualmente uno grande con una persona de alto rango a una de bajo rango, entre iguales, y esto igualmente de pueblos pequeños con pueblos grandes. Por eso se celebraban los pactos. Los pactos eran algo muy, pero muy serio en el Antiguo Testamento, muy serio, era una cuestión muy seria, y si la persona no cumplía con la parte de su pacto, de su lado, podía ser matado. ¿Okay? Igualmente, vamos aquí a hablar con respecto a el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel de guardar y obedecer su ley. Entonces vamos a mirar dos tipos de pacto. En este caso, el pacto que Él hace con Abraham
y el pacto que él hace con el pueblo de Israel. Primero vamos a ver el de Israel para entender lo especial que fue el pacto que Dios hizo con Abraham cuando le da la promesa. No requería de nada de Abraham, sino que solamente requeriría ¿de quién? Del que le dio la promesa, de la semilla en el cual él vendría. Entonces, pues de que se manifestaría el Hijo de Dios. Dice, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel de guardar y obedecer su ley fue condicional y bilateral. Entonces allí vemos el significado de condicional. Dice, significa que depende de una o más condiciones o requisitos. Esto significa que para que Dios cumpliera su parte, el hombre tenía que cumplir también su parte. ¿Y cuál era la parte del hombre? Obedecer la ley. Y si el hombre no cumplía la parte de él, ¿qué sucedía? Dios tenía todo el derecho para mandar la maldición. Entonces a veces decimos, uy, pero que Dios tan malo el del Antiguo Testamento. No, porque el pacto con ellos fue condicional y fue bilateral. Entonces se requería que el hombre cumpliera para que Dios pudiera cumplir. Y cuando el hombre no cumplía, entonces Dios tenía que cumplir su parte. Amén. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al hombre en el jardín? La única condición, no puedes comer de ese árbol. Eso fue todo. ¿Y qué pasó? Vino el juicio. ¿Y cuál era el juicio? Muerte. Vino la condena, vino la sentencia, la condenación. Amén. Bien. Entonces, ¿están entendiendo aquí, verdad? Bien. Esto significa que para que Dios cumpliera su parte, el hombre debía depender de las condiciones o requisitos que Dios había impuesto. La palabra bilateral significa de las dos partes. Esto es, para que el hombre recibiera las bendiciones de Dios, el hombre debía guardar y obedecer la ley. Pero como también sabemos, todas las veces que el pueblo de Israel pecó, todas las veces que igualmente fueron llevados a exilio, las veces en que sus enemigos vinieron y se enseñorearon de ellos, desastroso todo lo que siempre sucedía. Okay. Desastroso siempre porque ellos iban a los Baales, ponían sus corazones en otras cosas. Bueno, toda esa serie de cosas de las cuales no voy a hablar ahora. Y Dios tenía que cumplir su palabra porque ellos no estaban cumpliendo la condición con la cual no se quebraba el pacto. Como ellos lo quebraban a cada rato, pues a cada rato le tenía que venir la mano de Dios. Pero Dios siempre fue, oigan, aún a pesar de todas las cosas, Dios siempre fue misericordioso con el pueblo de Israel, porque era su pueblo, la niña de sus ojos. Él siempre fue misericordioso y aún todavía lo vemos, porque hay hombres verdaderamente en Israel que aman a Dios. Que aman a Dios, aunque no tienen el Mesías, de todas maneras ellos creen en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham. Amén. Ellos creen en ese Dios. Lo que no sucede con los musulmanes. Bien, entonces continuamos. Vamos a Deuteronomio rápidamente, 29:1 dice, estas son las condiciones del pacto. Recuerden, estoy hablando de un pacto condicional y bilateral. Son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaba en la tierra de Modá, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Vamos al Deuteronomio 19:8. Dice, el pueblo por su parte le dijo a Moisés, haremos todo lo que Dios nos ordene. Esa fue la condición. Haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo. Deuteronomio 30, en el Deuteronomio 30 es una recapitalización de todas las bendiciones que pondría sobre ellos si ellos volvían a él. En los versículos de Deuteronomio 30, 6 al 8, vemos, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón, con todo el alma y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas estas maldiciones a tus enemigos, a los que te odian y te persiguen. Y eso lo vemos hoy, todavía con el pueblo de Israel. Y aún lo podemos ver con nosotros. Esa es una promesa que, mejor dicho. 8, así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, lo que yo te entrego hoy. Vamos a Deuteronomio 30, 19.
Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si ellos querían ver la parte de Dios cumplida, ellos debían de cumplir la suya. Ahora, con Cristo es diferente. Por eso Él se llevó la maldición. Por eso Él cumple la ley para ahora nosotros en el reino de Dios estar bendecidos con toda bendición espiritual. No vamos a ser bendecidos. Ya nosotros tenemos en nosotros, oigan bien, al quien es la bendición de Dios, el Hijo. Amén. Ya está dentro de nosotros. Por eso podemos ser bendecidos con toda bendición espiritual. Bien. Ok, entonces vamos ahora a mirar. ¿Entendieron esto de la ley? No quiero de verdad ir mucho en esto. Solo darles como algunas pinceladas para que entendamos. Bien, ok. Ahora vamos a ver el pacto de sangre de Dios con Abraham. El pacto de sangre de Dios con Abraham dice, vamos ahora a hablar del pacto que hizo con Abraham. Fue un pacto incondicional y unilateral. La promesa que Dios le hizo a Abraham, él no tenía que hacer nada para que se cumpliera, solamente creyó Abraham y se le fue contado por justicia. Igual con nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Él lo hizo todo por nosotros. Ahora, igualmente, lo que Él hizo fue incondicional y unilateral. Lo único que nosotros tenemos que creer es que Cristo Jesús fue la promesa, el Dios hecho carne. Amén. Y Abraham lo creyó y por eso fue justificado por su fe. El justo por la fe vivirá. La palabra pacto, por eso les dije que les voy a mandar las diapositivas, ¿ok? Estos términos son comúnmente traducidos como pacto, aunque también todas esas palabras, una en hebreo, berit, y la otra en griego, que dice, aunque también en algunas ocasiones se puede dar el significado de pacto como alianza o testamento. Por eso algunas veces aparece la palabra antiguo pacto o antiguo testamento o nuevo pacto o nuevo testamento, pero están significando lo mismo, un pacto, un testamento, una alianza. Por eso llamamos el antiguo pacto y el nuevo pacto, comúnmente le decimos antiguo testamento y nuevo testamento. Esta palabra berit es muy interesante. Esta palabra berit suele usarse en conexión con el verbo karat, que quiere decir cortar. Antiguamente, cuando no se hacían sacrificios de animales, se cortaban las venas, se cortaban un poquito de las venas, se unían. Las dos partes que iban a hacer el pacto las unían, ok, sangre con sangre, o el dedo con el dedo, ok, el dedo con el dedo. Entonces, igualmente todo esto significa cortar. Igualmente cuando se hacían con sacrificios, especialmente entre los pueblos que se hacían con sacrificio, ellos tenían que cortar a los animales. Como igualmente Dios le ordena a Abraham llevar a cabo el pacto con él. Entonces, bien, por eso la expresión cortar, porque el pacto solía celebrarse cortando un animal para sacrificarlo o aún cortarse a sí mismo, uniendo la sangre de la otra persona con la otra persona. Por eso la expresión hebrea suele traducirse como celebrar un pacto o cortar un pacto. Bien, entonces, su sangre, oh my God. Un nuevo pacto de sangre en Cristo Jesús. Wait one second. Nos quedamos aquí. Bien, nos quedamos aquí. Vamos a mirar, porque este fue el pacto de sangre de Dios, el pacto de sangre de Dios con Abraham, que es lo que vamos a mirar ahora. Bien, ya dijimos esto y ya estamos acá. Si ustedes se dan cuenta en la foto, Abraham se le ordenó hacer lo de los animales. Y que eso es lo que vamos a leer ahora, que vamos a mirarlo a través de la escritura. Vamos un momentico, Génesis 15, 5 al 6. Esta fue la promesa. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, se las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y se le fue contado por justicia. ¿Cómo va a ser una descendencia de un hombre que todavía no tenía hijos? Pero Abraham le creyó y se le fue contado por
justicia, porque él después entendería que esa simiente, que su hijo, de la simiente de su hijo vendría el Salvador. Amén. Por eso sería en gran abundancia, ¿ok? Los cielos, cuenta las estrellas a ver si las puedes contar. Bien. Entonces, esa palabra creyó es muy importante. Significa que Abraham hizo un compromiso incondicional, oigan bien, de sí mismo, de todo lo que era y podría llegar a ser en Dios. Él entendió que él no lo podía hacer. ¿Cuántos pueden ser salvos por sí mismos? ¿Pudo la ley salvarnos? No. ¿Quién fue el que nos salvó? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros por nosotros mismos nunca hubiéramos podido lograrlo. Necesitábamos a uno, al Dios hecho carne, al Dios que fue entretejido en un ser espiritual integral de vida y de poder de Dios. Amén. Entonces, él sabía que lo que Dios tenía era tan grande, tan grande, tan grande para él, que él en sí mismo no podría hacerlo por sí mismo. Por eso confió que lo haría. Cuando Dios le está hablando a usted de un ministerio grande que Dios le ha dado a usted, oigan bien, no se pregunte esto, no se cuestione lo otro, no, Señor, es tan grande que yo no lo puedo entender. Señor, esto es tan grande, Señor amado, que ¿sabes qué, Señor amado? Solamente creo la promesa de que el ministerio, Señor amado, de la escuela sobrenatural del Espíritu será tan grande que llegará a los confines de la tierra. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé, Señor amado. Lo harán mis descendientes. Amén. Y así tiene que ser. Y eso lo entendió él, que él no lo podría hacer. Es tan grande que él no lo podía hacer. Y menos un hombre que todavía no tenía ni siquiera descendencia. Amén. Bien, entonces vamos a Génesis 15. Allí es donde ya Dios le ordena a él llevar a cabo el pacto. Versículo 8 al 12 dice: pero Abraham respondió: Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Cuando le habla acerca de la tierra prometida. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años. Mira que Dios mismo le dio los animales. Fue interesante porque las instrucciones no vinieron de él, las instrucciones vinieron de Dios. Versículo 9. Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. 10. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. 12. Pero al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Creo verdaderamente que él vio la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque él era el sacrificio, él era la promesa que sería sacrificada. Amén. 17. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno, que ahí está la foto, un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día. ¿Por qué llamamos este pacto unilateral? ¿Y por qué lo llamamos incondicional? Porque sencillamente era uno solo el que lo iba a hacer. Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Amén. No requería sino que él, Abraham, creyera. Y Abraham creyó y por eso se le fue dado por justicia. Amén. Jesucristo creyó que él era el Salvador del mundo. Por eso también se le contó por justicia todas las cosas que llevó a cabo. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros ahora recibiéramos la justicia de él, por su sacrificio. Amén. Esto es bien lindo, por eso es el autor y consumador también de la fe. Bien, entonces entendemos esto con respecto a este tipo de pacto que hizo Dios con Abraham, unilateral e incondicional. Y la promesa era tan grande que él sabía que solo Dios la podía cumplir. Y luego después le da como sello, ¿qué? La circuncisión. Amén. La circuncisión. Allí es cuando después de eso, pero no por la ley, sino después de eso, como el sello de que esto sí se cumpliría, le dio la circuncisión. Voy a preguntarles algo.
La Biblia nos enseña que Jesucristo fue circuncidado, ¿verdad? Y que nosotros somos circuncidados en el prepucio de nuestro corazón. ¿Lo fue o no lo fue? ¿La señal se cumplió o no se cumplió? ¿Ah? Todos nosotros se nos fue dado un nuevo corazón. ¿Fue quitado el prepucio de nuestro corazón viejo o no? ¿Okay? Cuando estamos hablando de prepucio, no piensen en el miembro del hombre, piensen en lo que cubría el corazón de nosotros. Okay, que era una piedra, era una tela, okay, que le impedía el que nosotros pudiéramos tener la vida de Dios en nosotros, que necesitaba ser quitada para luego ser puesta otra. Amén. Bien, entonces, por eso tenemos que mirar las cosas desde el Espíritu, hermanas. Ok, entonces ya les expliqué igualmente con respecto a la palabra pacto. Se requería entonces, ya entendemos esto, ya Jesucristo hizo esto, ok, bien, entonces vamos a ir ahora a la B, un nuevo pacto de sangre en Cristo Jesús y sus beneficios, un nuevo pacto de sangre en Cristo Jesús y sus beneficios. Por eso la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo sería una sangre derramada, oigan bien, para redención, remisión de todos nuestros pecados. El único que podía ser sacrificado como un cordero sin pecado, sin mancha, era Jesucristo. Porque Él no traía pecado en Él. Porque Él no, oigan, porque la simiente era una simiente incorruptible que vino del cielo para hacerse carne. Por eso en Él no había pecado. Amén. Y como acabamos de leer, cómo Dios se entretejió en el corazón de María a este ser espiritual que se hizo visible como humano para que pudiera llevar a cabo el perfecto sacrificio del Cordero sin mancha, el que quita el pecado del mundo, en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están contentos por eso? Esto me parece maravilloso, maravilloso. Cuando entendemos estas cosas, wow, uno dice, wow, de verdad que lo amo más. Lo amo más, de verdad que uno puede sentir la ternura del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y todo lo que hizo por nosotros. Amén. Bien, entonces el nuevo pacto de sangre en Cristo y sus beneficios. En este nuevo pacto no se requiere que hagamos nosotros algo. ¿Usted estaba en la cruz? No, ahora nos vemos en la cruz, pero nosotros no estuvimos en la cruz. Entonces no se requiere de nosotros. ¿Quién fue el que obedeció? Jesús. Amén. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesús. Entonces, nosotros necesitamos entender que en este nuevo pacto no se requiere que nosotros hagamos algo, ni depende de mi obediencia, sino en lo que Jesús hizo en la cruz por obediencia. Pero su ley de vida y justicia ahora, oyen bien, por medio de la fe, ahora somos lo que somos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Así como lo creyó Abraham, ahora también nosotros lo creemos. ¿Fue incondicional el pacto? ¿Fue unilateral? Sí, el único que lo hizo fue Él, pero ahora está de mí el creer la cruz. Y cuando miramos lo invisible, lo invisible de todo lo que sucedió en esa cruz, tanto en espíritu, alma y cuerpo, ok, vamos a entender entonces que eso también se hizo visible, siendo ahora nosotros salvos. Amén. Bien, entonces, a querer por medio de la fe en su obra, a creer por medio de la fe en su obra para ser obedientes como Él. Entonces, dice que debemos de ser imitadores de Él. ¿Fue Él el obediente? Sí. Entonces seamos imitadores de Él. ¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? No, sino por el poder que ahora está en nosotros de Él. No puede ser de otra manera. Cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia justicia, cuando nos volvemos autosuficientes, cuando estamos justificando o autojustificándonos, nada de eso vale. Exacto. Una manifestación de un corazón de piedra, pero como ese fue quitado, entonces tenemos que desplazar esta clase de pensamientos para que los pensamientos de Él permanezcan en nosotros. Amén. Bien, entonces un nuevo pacto, ok. Un nuevo pacto, ok. Ok, su sangre fue derramada una vez y para siempre, para remisión o perdón de pecados y para quitar los pecados del mundo. Bien, entonces Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Esa palabra remisión significa ¿qué? Perdón de pecados. Así que puede poner en ese versículo, puede escribir en su Biblia, perdón de pecados, derramada para remisión de los pecados. El perdón de los pecados fue una vez y para siempre. La naturaleza de pecado fue llevada una vez y para siempre. Todos los pecados que nosotros hayamos hecho fueron llevados una vez y para siempre. Todos los que podamos llegar a cometer igualmente ya fueron perdonados una vez y para siempre. Por eso les digo que en esta nueva naturaleza divina de Dios en nosotros, deberíamos ver en nosotros lo difícil que es pecar. De verdad que sí. Nunca lo había visto. Es una frase que me salió del corazón de Dios a mi corazón y por eso lo digo. Debería ser difícil el pecar. Por eso es que dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros deberíamos entender que no podemos practicar porque ahora tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Bien, entonces vamos a Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Estamos viendo esto, remisión o perdón de pecados, con varios versículos para que entendamos que esa sangre que Él derramó fue para esto, ¿ok? Bien, Jesús derramó su sangre para quitar los pecados del mundo. Vamos a Juan 1:29. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. Des en cuenta que está en singular, no está en plural. ¿Qué estaba diciendo? Va a quitar la naturaleza de pecado para que dejemos de pecar. Quitó el corazón de piedra para poner uno nuevo. Nos quitó el espíritu caído que había en nosotros, de una mente caída, para darnos un nuevo espíritu. Entonces, de verdad deberíamos estar pensando que sí se nos debe de ser muy difícil pecar, por ser de una nueva naturaleza ahora en nosotros. Amén. Entonces, vamos a Éxodo 12:13. Me gusta usar este versículo, es un versículo muy poderoso. Creo verdaderamente que 12:13, sí, este fue la inauguración de la Pascua, antes de salir de Egipto. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. ¿Cuántos creen que la sangre de Jesucristo ahora es una en nosotros? ¿Cuántos creen que esa sangre incorruptible que está llena del poder de vida, oigan bien, que es inmortal, está en nosotros, por lo tanto no moriremos? Por eso creo que somos la generación que será llevada, que veremos la manifestación del poder de la resurrección. Amén. Bien, entonces, esto fue la sangre de un cordero cuanto más el derramamiento de la sangre de Jesús lavó ahora, quitó la naturaleza de pecado, nos redimió de la naturaleza de pecado y nos lavó ahora también de todos nuestros pecados y nos hizo libres, oigan bien, de la muerte espiritual, pero también del poder que la muerte ejercía sobre nuestros cuerpos. Por eso podemos esperar en esperanza la resurrección de este cuerpo. Amén. Pero podemos vivirla ahora por medio de la fe. Amén. Bien. Entonces, Hebreos 9, versículo 11 dice, nos habla del 11 al 17, nos habla de la herencia eterna que tenemos en Cristo. En el versículo 12 dice, la sangre de Jesús nos liberó para siempre del pecado. Estoy haciendo un resumido de los versículos, ¿ok? Un resumido de los versículos. Versículo 14 dice, estamos limpios a través de la sangre de Jesús. Versículo 15 dice, por la sangre de Jesús es que tenemos un pacto con Dios y una herencia eterna. Versículo 16, para que haya herencia debe haber muerte. ¿Cuántos heredamos la vida eterna? ¿Cuántos heredamos la vida eterna? ¿Por qué? Porque Él se llevó la muerte. Porque sin muerte no puede haber herencia. Por eso Él tenía que llevarse la naturaleza humana de pecado para otorgarnos ahora la herencia de la vida eterna en Cristo Jesús.
¿Cuántos están contentos por eso? ¿Y usted tuvo que hacer algo por eso? No, solamente creer. Solo creer, hermanos amados, solo creer. Colosenses 2:11. En él también fuimos circuncidados. Es gracioso, las mujeres no tenemos miembro, pero también dice que fuimos circuncidadas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Al corazón. ¿Y qué fue lo que fue quitado? El corazón de piedra. No solo fue quitada la partecita, o sea, fue quitado todo. Todo el corazón fue quitado. ¿Okay? Todo el corazón fue quitado. En una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne. La naturaleza, ¿qué? De pecado. La naturaleza de pecado, el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. Ustedes saben que en la circuncisión también se derrama sangre. Yo me acuerdo cuando mis dos hijos, porque mis dos hijos fueron circuncidados, yo leí en un programa los muy buenos beneficios que hay para los hombres de ser circuncidados y yo los circuncidé. No soy judía, ni tenía idea de eso, ni siquiera conocía estos versículos ni nada de esas cosas. Pero entonces fue gracioso porque de todas maneras cuando se le corta el prepucio esa vaina suelta sangre, porque estamos cortando. Entonces, oye bien, en esa sangre que Jesucristo derramó allí, en esa circuncisión, estaba diciendo, es por mi sangre que ahora yo también les quito la naturaleza de carne de pecado, para que por mi sangre ahora sean limpios. Comenzamos a ver la sangre. Bien, comenzamos a ver la sangre. Bien, ok. Bien. Ok. Entonces, Hebreos, por lo tanto, bien. Hay algo importante, ok, es que solo los hijos y no los esclavos podemos heredar. ¿Cuántos somos hijos? Ok. Entonces, un hijo tiene un mejor pacto y una mejor herencia que un siervo. Entonces, por eso es que venimos a ser hijos. Porque ya en Jesucristo vino la muerte para que nosotros ahora pudiéramos ser herederos y coherederos con Cristo Jesús de toda la herencia que tenemos en Dios Padre. Amén. Entonces es importante que entendamos. Gálatas capítulo 4. Gálatas, un hijo tiene un mejor pacto y una mejor herencia que un siervo. Y luego dice en Gálatas 4, 1 al 7, ahora bien lo que quiero decir cuando hablo de los niños y sus tutores es esto. Mientras el heredero sea un niño, no se diferencia nada de un esclavo, aunque sea el futuro dueño y amo en todos los bienes. Mientras que estamos ahora creciendo, entendiendo las cosas del reino, conociendo, madurando, oigan bien, hasta que no lleguemos a un estado de madurez, no crean que Dios nos va a soltar todas las cosas. Por eso apurémonos en crecer. Amén. Apurémonos en crecer, hermanos amados. Pero el 2, está bajo tutores, administradores o encargados de la casa hasta la fecha fijada por su padre. 3, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos tenidos como esclavos bajo las enseñanzas elementales del mundo. 4, pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera y liberara a los que estaban bajo la ley de la muerte del pecado, para que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos, como miembros adultos de una familia. 6, y debido a que ustedes realmente son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. 7, por tanto ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por el acto misericordioso del Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cuántos somos hijos? Somos hijos adoptados. Es tremendo cuando usted adopta. Yo no sé si alguna vez usted ha adoptado a alguien o ha sabido de alguien. Todo lo del padre viene a ser igualmente como si fuera del hijo. Nosotros fuimos adoptados. ¿Okay? Igualmente fuimos adoptados. Tanto así que la única manera de poder tener la herencia de la vida eterna tenía que ser en la cruz del Calvario, habiendo él muerto y llevándose todo para darme ahora en mi nuevo corazón una nueva semilla incorruptible que da la vida eterna.
Amén. Bien, entonces la redención. La redención significa libertad por medio del precio de rescate con el fin de liberar a la persona de la esclavitud. Eso es lo que es redención. ¿Lo hizo Dios a través de su Hijo? Sí, Señor. Él nos redimos, nos dio libertad por medio del precio de rescate que fue ¿qué? Su sangre propia. ¿Okay? Su misma sangre fue la que fue dada como precio de rescate, con el fin de liberar a la persona de la esclavitud. Nos liberó de la esclavitud de la naturaleza de pecado, se llevó la esclavitud, se llevó la naturaleza de pecado, esto es, se llevó la esclavitud de nuestra naturaleza de pecado. Dice que la ley de vida, el espíritu de la ley de vida nos ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Fuimos libres o no hemos sido? ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Él, pero ahora nosotros lo tenemos que creer y vivirlo, manifestarlo del espíritu a través de nuestra carne. Hacer invisible lo visible. Amén. De algo que ya fue llevado a cabo. Bien. Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Y voy un poquito así como rápido, no porque esté acelerada, no, sino que quiero entrar a algunos detalles que son muy importantes por lo mismo, por lo que les dije que íbamos a entender cosas muy profundas acerca de que al ser uno en Cristo, igualmente es la sangre de Él la que está corriendo por mis venas. Amén. Porque ya no es una sangre corrupta lo que hay en mí. Es una sangre incorrupta porque Él me hizo incorrupto por medio de la semilla incorruptible y tengo una naturaleza nueva por medio del poder de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, lo que corre ahora en mis venas es su sangre. Amén. Bien, entonces Efesios 1:7, en Él tenemos redención, es decir, nuestra liberación y salvación a través de ¿qué? De su sangre. 1:7, a través de su sangre, que pagó la pena por nuestro pecado y resultó en el perdón y en el perdón completo de nuestro pecado, de acuerdo con las riquezas de su gracia. Este lo di de una versión diferente, pero vamos a leerlo de la otra de Efesios 1:7 de Reina Valera. En quien tenemos redención por su sangre, ¿qué más? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, fue por su sangre, ¿ok? De pura gracia recibimos. Esto no era porque lo mereciéramos, porque no lo mereciéramos, porque hiciéramos nosotros algo por hacerlo posible, no. Sencillamente porque Él le plació hacerlo a través de su Hijo, el Dios hecho carne. Bien, Romanos 3:24. Romanos 3:24, estamos en la parte de la redención, vamos a ver algunos versículos que nos muestran redención, ¿ok? Y estamos siendo justificados. Se nos ha pasado rápido las 2 horas, ¿verdad? Estamos siendo justificados, declarados libres de la culpa del pecado, hechos aceptables a Dios y con vida eterna. Esta es otra versión. Como un regalo por su preciosa e inmerecida gracia. ¿A través de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por medio de su sangre. Amén. Primera de Pedro 1:18, 19. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación, y sin contaminación. ¿De qué me está hablando esta sangre preciosa? De una vida eterna. ¿De qué me está hablando la sangre de Cristo? De una incorruptibilidad. ¿De qué me está hablando la sangre de Cristo? De una inmortalidad. Por eso es que Él tuvo que entregar la vida, porque Él no hubiera podido morir, a no ser que Él la hubiera entregado. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto lo amamos más al entender estas cosas profundas de Él? Amén. Bien. Ok. Lean en sus casas Hebreos 10, 5 al 14. No tenemos como el tiempo para leerlo todo. Okay. Voy a leer algunos apartes de algunos versículos, pero no todos. Pero cuando tengan tiempo, léanlo en su casa. Okay. Hebreos 10, 5 al 14. En ese versículo 5 dice: cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado,
pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Entonces Él ofreció su vida, sin pecado, sin corrupción, sin mancha. Una sangre totalmente pura. Recuerden, la sangre es vital en el ser humano. Y la sangre de Él en su ser espiritual integral es pura. Porque la palabra eterna es incorruptible, es eterna, por eso no muere. Amén. Bien. Versículos 9 al 10 dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Por eso cumple la ley. Y por eso en la ley Él es el Cordero de Dios. Amén. Me siguieron aquí, ¿verdad? En el versículo 10, pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo para que nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Somos santos o no somos santos? Por eso se nos debe de ser difícil pecar. Amén. Bien. Hebreos 9:15 dice, por eso es el mediador y negociador de un nuevo pacto, es decir, un acuerdo completamente nuevo que une a Dios y al hombre. Y no fue hecho por nosotros, sino fue por Él. Recuerden, el pacto unilateral e incondicional. No requería nada de nosotros, sino requirió de todo de lo de su Hijo Jesucristo. Por eso es el mediador perfecto de un nuevo pacto. Amén. Y luego continúa ese mismo versículo, dice, para que los que han sido llamados por Dios reciban el cumplimiento de la herencia eterna prometida, ya que ha tenido lugar una muerte que los redime de los pecados cometidos bajo el obsoleto primer pacto. Entonces somos redimidos, tenemos la vida eterna, y cuando estamos hablando de vida eterna, hermanos, vamos a tener vida eterna, Dios mío. En verdad nuestra parte de razonamiento humano no podemos alcanzar a entender. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, vemos cómo la gente nace y cómo la gente muere, ¿verdad? Y que no son eternas, pero en Cristo Jesús sí tenemos vida eterna. Así también como va a haber una condenación para los que no creen en Cristo. Amén. Bien, vamos entonces a descanso. Por favor, Cristian. Gloria a Dios, gloria a Dios.